Muy buenas con todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables, y hoy brindaremos un video informativo titulado La contabilidad en acción, nuestro futuro profesional, a cargo del docente Ever Alexander Cortés Reina. Los expositores son los siguientes: Valencia Onofre, Gerson Alejandro, Ramos Poco Yasmín Salomé, Cabrera Caitiuro Marilyn Mazumac, Gamarra Capcha Kiara Geraldine, Pérez Maza Edith Allison e Infantes Asís Rosa Claudio, donde brindarán temas de contabilidad y estados financieros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, invitados en la transmisión. El día de hoy en su salón 12C, que tiene como asignatura prácticas preprofesionales a cargo del docente Cortés Reina Ever Alexander, vamos a presentar nuestro proyecto de responsabilidad social. Bueno, este proyecto lo hemos titulado como La contabilidad en acción, nuestro futuro profesional. Siguiente. Bueno, como una breve introducción, podemos decir que la contabilidad es una disciplina fundamental, la cual consiste en analizar y comunicar información financiera para de esta forma poder entenderla y poder tomar una decisión a futuro. La contabilidad en realidad tiene normas las cuales tenemos que respetar, tenemos que parametrar. Esas normas, si hablamos en contexto globalizado, en contexto mundial, podemos hablar del marco conceptual y también de las NIF y de las NIF. Estas normas hacen que haya una uniformidad y comparabilidad para que cualquier organización o corporación sea entendible en cuanto a la información financiera. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los fundamentos de la teoría contable. Para ello primero tenemos que hablar un poco de historia, ¿no? Comenzando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la contabilidad estaba denominada por la descripción. Era algo descriptivo. En ese entonces existían los descriptores contables, que en ese tiempo se le llamaban así, los cuales simplemente narraban hechos financieros y económicos de una corporación. Y pues esto no estaba muy regulado y era un poco difícil de entender. Y esto fue así hasta los años de 1933 en Estados Unidos, que en estos años se exigieron mucha mayor transparencia, sobre todo a las empresas que estaban cotizando en la bolsa de valores. Y para ello se creó el SEC, que significa Security Exchange Commission. Y bueno, esto normaba mucho el tema de la transparencia y la información real de sus informes financieros. Sí. Bueno, luego en los años 50 se introdujeron muchos conceptos de la economía y la finanza por los economistas Modigliani y Miller, los cuales aplicaron estos conceptos y con ello también aplicaron una investigación empírica para poder analizar los precios de las acciones, y con ello surgió la hipótesis de los mercados eficientes. Luego en los años 60 se introdujeron métodos empíricos, los cuales dieron un poco de contradicción a las investigaciones anteriores, ya que se decía que la contabilidad en realidad no afectaba directamente en el tema sistemático de la cotización de acciones. Luego en los años 70 ya el tema de los gobiernos de cada país comenzaron a introducirse en el tema de la contabilidad, también regulando sus propias normativas contables. Y bueno, hoy en día, hablando de la teoría contable, pues nos ayuda a saber cómo aplicar esta disciplina, ya que no solamente lo podemos aplicar en temas contables, sino en temas de auditoría. Y bueno, y esto es gracias a un enfoque empírico, ya que debido a casos reales y casos que fueron muy importantes en la historia de la contabilidad, surgieron nuevas normas. Y esas nuevas normas ahorita tenemos que respetarlas para no poder cometer los mismos errores que ya se cometieron en el pasado. Siguiente. Bueno, aquí tenemos como tipo de resumen, una línea de tiempo, el cual estamos señalando cada acontecimiento importante. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos de la teoría contable. Como primer objetivo está suministrar información financiera útil a los usuarios. Como sabemos, esta información financiera va dirigida a usuarios externos para de esa forma poder analizar el tema de su situación financiera y saber si está en condiciones para poder considerarlos en una inversión.
El siguiente punto nos dice servir de base para la elaboración de normas contables. Gracias a la teoría contable, como les mencioné, de experiencias o acontecimientos históricos contables, pues surgen nuevas normas. Como sabemos, la contabilidad en este mundo globalizado y de cambio constante, pues siempre va a haber temas que normar. Para ello está la teoría contable. El siguiente nos dice que es orientar la práctica profesional y apoyar la toma de decisiones. Partiendo de los acontecimientos anteriores, pues podemos, con la teoría contable, adiestrar a los profesionales de contabilidad para que ellos sean mucho más capaces de tomar las mejores decisiones de acuerdo al negocio que están elaborando. El siguiente nos dice que explicar el cómo y el por qué de los métodos contables. Bueno, la teoría contable no solamente trata de explicar el cómo, sino también el por qué, porque para ello podemos entender mucho mejor los métodos contables que se están aplicando. Por último, proporcionar coherencia y dirección en el proceso contable, ¿no? Al ser profesionales mucho más capaces y sabiendo la teoría contable actualizada, pues sabremos mucho mejor cómo dirigir un grupo. Bueno, ahora hablaremos de las funciones de la teoría contable. La primera función es descriptiva, ya que esta función trata de explicar cómo se ha desarrollado la contabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Para ello poder saber su fehaciente de todas las actividades y pues saber qué es información real. La siguiente es normativa, ¿no? Porque la contabilidad tiene muchas normas para poder lograr una uniformidad y comparabilidad, que son, digamos, las características que debe cumplir un informe financiero. Y también es predictiva, porque debido a todo este análisis podemos determinar una tendencia y con ello poder prescindirnos a actividades económicas que podrían afectarnos o favorecernos. Y como último, podemos decir que estas funciones permiten que la teoría contable actúe como una guía científica y práctica en la evolución de la disciplina, ¿no? Como ya mencioné, la contabilidad no es estática, sino está en constante movimiento, y para ello la teoría contable tiene que ir actualizándose y comprendiendo. Ahora les paso con mi compañero. Ya, bueno, antes de comenzar con los principios contables, debemos tener en cuenta qué es el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual es la base teórica y fundamental de la elaboración y la presentación de los estados financieros de propósito general. Además, también tiene los lineamientos teóricos que son necesarios para el desarrollo de las normas internacionales de información financiera, que en las siglas es NIF. Bueno, en el transcurso del tiempo, a lo largo se ha ido creando nuevas reglas, normas que sirven de guía para el buen registro contable. Y además es uno de los principios de contabilidad, ¿no? Que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, dentro de los principios contables fundamentales, son como 15, pero vamos a mencionar algunos. Como primer principio tenemos la equidad. Ese principio se refiere que no se debe beneficiar ni sea una persona natural, es una o una persona jurídica que viene a ser conformado de dos personas a más. En términos generales, quiere decir que representa la realidad económica de la empresa. Como segundo principio tenemos la partida doble, ¿no? Que este principio es muy fundamental para la contabilidad, ¿no? Porque tanto hay en el debe ser igual al haber. Es un principio muy importante, ya que, por ejemplo, si no hay deudor, no hay acreedor, y si no hay acreedor, no hay deudor. Tienen que ir en igualdad. Después tenemos al principio ente, ¿no? Que el principio ente se refiere a que los estados financieros se refieren a un ente donde los propietarios es considerado como un tercero, ¿no? Independientemente de los dueños. Otro principio tenemos los bienes económicos, ¿no? Que vienen a ser los bienes materiales o los bienes inmateriales, que son valuados por términos monetarios. Otro principio tenemos la moneda de común denominador, ¿no?
Este principio requiere de una moneda común o una moneda marco legal del país, ¿no? que la empresa maneja. Tenemos la empresa en marcha, que este principio se refiere a que la empresa está en vigencia, ¿no? De funcionamiento temporal y proyección a futuro. El principio del devengado se refiere a las operaciones económicas que se registran en el momento que ocurre, independientemente de un cobro o de un pago. Tenemos el principio de objetividad, que se refiere a los cambios de los activos, de los pasivos y del patrimonio neto, que reconoce de una manera formal y de manera objetiva en términos monetarios. El principio de prudencia se refiere a que si hay pérdidas, se deben registrar como están, y si hay ganancias, como hay. No debe sobreestimar los valores monetarios, ni un cero, ni un menos cero, ni aumentar otro cero más. Acá más que todo se refleja también a la ética contable. También tenemos el principio por último, el principio de uniformidad, ¿no? Este principio señala que a los principios de contabilidad que sean aplicados para preparar los estados financieros que deben ser utilizados de forma uniforme, ¿no? De un periodo a otro para que se puedan comparar. Bueno, la importancia de la práctica del principio contable, uno es la transparencia, la comparabilidad, de brindar decisiones que sean verídicas. Y un gran ejemplo acá, por el principio de prudencia, es que evita que las empresas cifren sus resultados. Bueno, otro punto tenemos las normas contables y sus interpretaciones, ¿no? Las normas contables son directrices específicas, cómo deben conocerse, medirse y revelarse las operaciones económicas, ¿no? En que los principios deben ser de manera general, en cambio las normas contables deben ser más concretos. Las NIF vienen a ser un conjunto de normas contables que se utilizan en las empresas, las organizaciones para medir, informar y divulgar información financiera. Dentro de eso está el IFRS, que es el Comité de Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad. Esto viene a ser un conjunto, el conjunto con las normas, con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que viene a ser el IASB, y con el apoyo también del Comité de Interpretaciones de Información Financiera. En las normas internacionales de contabilidad, siglas que dicen aquí, basan principios de transparencia y la rendición de cuentas para evitar fraudes y corrupción. Además, también tenemos que una nota que IASB es un organismo emisor de normas independientes que se encarga de establecer las normas contables internacionales bajo la supervisión del IFRS, que viene a ser la fundación, que se encarga de supervisar el desarrollo y el mantenimiento de las normas internacionales de información financiera. Y ahí, cuando se observan las interpretaciones de la normativa contable, la CINIF viene a ser la interpretación de las NIF y la SIC viene a ser interpretaciones de las NIF. En algunas de las principales normas contables tenemos la NIF 1, que es la presentación de los estados financieros, la NIF 9, instrumentos financieros, la NIF 16, arrendamientos, la NIF 15, ingresos de contratos con clientes. Y por último, un datito extra es que acá en el Perú, el encargado viene a ser el Consejo Normativo de Contabilidad en la adopción de la NIF de manera oficial. Otro punto clave viene a ser la relación entre principios, normas y práctica contable. Hay una estrecha vinculación entre principios, normas y práctica contable, ¿no? Porque los principios vienen a ser bases filosóficas y conceptuales, ¿no? Y las normas vienen a ser las directrices concretas. Y la práctica viene a ser la combinación de los principios y las normas contables. Ambas. Por ejemplo, si el principio del devengado establece en base conceptual el reconocimiento de ingresos, acá viene a ser el principio del devengado, pero la norma viene a ser la NIF 15, que se encarga de los pasos, ¿no? De cómo la identificación de ingresos por un contrato, y en práctica
ya viene a ser que el contador registra cuando la obligación se desempeña, cuando se desempeña la venta, ¿no? Por último, en esto existe una coherencia, ¿no?, de proceso contable, porque si no existen principios, entonces las normas perderían fundamento, y si no existen las normas, entonces la práctica sería dispersa. Y si no existiera la práctica, la contabilidad quedaría reducida a un cuerpo teórico sin aplicación real. Y ahí por último, ahí se puede observar un gráfico, está la aplicación de la NIC 27, estados financieros separados, la aplicación de la NIC 1 como estado de situación financiera comparada. De ahí paso a mis siguientes expositores. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Esto en sí tiene como propósito fundamental establecer una base coherente que sirva de referencia tanto para la elaboración de las normas contables como para la preparación de los estados financieros, ¿no? Este documento no constituye en sí una norma en sí misma, pero proporciona los elementos teóricos necesarios que sustenten el desarrollo de las mismas. Siguiente, por favor. Entre sus objetivos más relevantes se encuentran, primero, es proporcionar una guía al IAPI en el proceso de elaboración y revisión de las mismas, así asegurando que las normas se complementen, ¿no?, en lo que es principios conceptuales sólidos y consistentes. También facilita la comprensión de los estados financieros, fomentando así la transparencia y confianza en la información que se ha presentado. También uno de sus objetivos es que sirve de guía cuando no existe una norma contable específica, ayudando así a aplicar criterios coherentes con los objetivos de la información financiera. Y también tenemos que promueve a que los estados financieros sean uniformes y comparables a nivel internacional y nacional. Y por último tenemos que garantiza que la información refleje la realidad económica que está atravesando la entidad que se encuentra. Siguiente, por favor. Los usuarios de los estados financieros y las necesidades de información. Estos están diseñados más que nada para cubrir las necesidades de información de una amplia variedad de usuarios externos a la entidad. El marco conceptual en sí establece que, aunque existen distintos grupos interesados en la información financiera, los principales usuarios son aquellos que proveen recursos económicos a la entidad y que participen en su financiamiento y operación de la empresa. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos los principales usuarios de la información financiera. Bueno, los primeros son los inversionistas, ¿no?, que necesitan conocer la rentabilidad, estabilidad y capacidad de la empresa para generar ganancias y flujo de efectivo. Como segundo punto tenemos a los acreedores y prestamistas, que, bueno, más que nada buscan saber si la empresa puede pagar sus deudas, cumplir con los plazos pactados entre ellos. Por tercer punto tenemos a los empleados, que les interesa más que nada la estabilidad económica de la empresa, ya que de ellos dependen más que nada lo que es sus sueldos, beneficios y oportunidades laborales. También tenemos a los clientes, especialmente los grandes clientes que, bueno, quieren asegurarse de que la empresa seguirá operando y cumpliendo con sus entregas o servicios en el futuro. Como quinto punto tenemos a los proveedores y otros acreedores comerciales, que más que nada necesitan saber si la empresa tiene liquidez suficiente para pagarles a tiempo y suministrar los servicios que se le ofrecen. También tenemos en sexto punto a los gobiernos y organismos reguladores que usan la información contable para cobrar los impuestos, controlar el cumplimiento de las normas y evaluar así el impacto económico de las empresas. Y por último punto tenemos al público en general, que, bueno, la sociedad en sí se beneficia al conocer el aporte de la empresa al desarrollo económico que tiene esta y la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental. Gracias, le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando, yo les daré algunas características cualitativas de mejora. Tenemos 4, la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. En la comparabilidad vamos a identificar si hay similitudes entre las entidades y los años anteriores del periodo, que estén en el momento actual y los anteriores.
así como a favorecer el análisis de desempeño y buscar una evaluación también de los ratios del análisis de tendencia. En la verificabilidad se va a buscar asegurar que en el momento que los observadores que hayan investigado la información, hayan evaluado, tengan que concluir lo mismo, que busquen similitudes para que puedan sea verificable y que sea en el momento que esté brindada la información sea igualita a la que la información se está brindando para tener una mejora y ver que la toma de decisiones está brindando de una manera segura. En la oportunidad, la información debe presentarse de manera adecuada y que esté influenciada en la toma de decisiones, porque el momento que se brinda de manera después del momento oportuno, esto ya no va a servir, ocasionando de que ya tenga que buscar otras soluciones. En punto 4, en la comprensibilidad, la información debe ser clara y accesible para que los usuarios puedan entrar y verificar qué es lo que esté en la información y tenga la información también debe presentarse de manera ordenada y presentando un lenguaje entendible. Y si hay palabras que estén más complejas, igual tienen que usarlo para el momento que se brinden sea un momento oportuno para la toma. Algunos elementos de los estados financieros, se menciona que en el marco conceptual de las normas internacionales de la información financiera se brindan dos grandes rendimientos que están relacionados, por ejemplo, el estado de situación financiera, que están incluidos los activos, pasivos y patrimonios. Otro punto que está relacionado con los rendimientos, que son ingresos y gastos. Algunos elementos de estados de situación financiera, como dijimos, son los activos, pasivos y patrimonio. En los activos más se busca asegurar que los recursos económicos estén presentes y estén claros en el momento que está brindando el hecho que estén ahí. También se espera que vean beneficios oportunos. En el momento en pasivos ya te presentan obligaciones pasadas, sucesos pasados, que incorporen esos recursos para que puedan liquidar y puedan usarlo para la salida de recursos y favorecer esos beneficios económicos. En patrimonio tiene la parte residual de los activos menos los pasivos, que se menciona que el patrimonio tiene que aportar los propietarios, también incluye resultados acumulados o otras variaciones de reservas. En ingresos se menciona que debe el incremento de los activos menos los pasivos, que esto va a generar aumentos en el patrimonio. En contrario que los gastos, que tiene que haber disminución en los activos y mayores en pasivos, que así vea disminuciones en el patrimonio, que generen que haya costos de ventas o vea otros pueden siempre. Ahí se ve un ejemplo ya un resumen detallado del cuadro que de lo que se ha visto, de los dos grandes relacionados de estado de situación financiera y los rendimientos, que eran activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, mostrando con algunas definiciones ya más cortas y con algunos ejemplos. En el reconocimiento y medición se menciona de que el reconocimiento es el proceso que está incorporado en los estados financieros que cumplen para reconocer que los elementos deben cumplirse con dos condiciones esenciales, que debe ser la definición y criterios de reconocimiento. En la definición que más se basa en que vean hechos económicos que deben cumplirse, mientras que los criterios de reconocimiento deben ser probables, que los beneficios sean completados, todo que hacia la entidad que deben cumplirse de manera medible y fiable. Siguiente. En medición
Después se menciona que en el marco conceptual deben establecerse distintas bases de medición que pueden aplicarse según la naturaleza de la prestación y objetivos de la información financiera. Esto se divide más en costos históricos, que menciona de que el valor original de la adquisición del activo debe ser al pasivo. Por ejemplo, podemos ver el precio pagado de una maquinaria. Otro punto podríamos ver el valor consistente, que es el monto que refleja más en las condiciones. Tiene algunos puntos, que es el valor razonable, el valor de cursos, costos constantes y valor de cumplimiento. En valor razonable, más va a ver que el precio que el momento que se perciba debe medir de manera activa o transferible y sea de una manera que esté ordenada al momento de la transacción que está activa en el mercado. En el valor del uso, el valor presente de los flujos debe ser de manera efectiva y en los momentos futuros que se espera detener en los activos. En el caso corriente, el costo es el factor en la actividad en el momento que está, en el momento que transcurriendo en la actualidad del activo. Y el valor de cumplimiento, el monto requerido de cancelar un pasivo en la fecha. Igual paso mi gente, compañero. Ahora veamos el origen y evolución de las NIF y las NIF. Bueno, en 1973 se dio la creación la Fundación International Coin Star Committee IRC, que se dio con el objetivo de ampliar los criterios contables y mejorar la comparabilidad de los estados financieros que van a tener las empresas. Y en el rango de 1973 al 2001 se dio el desarrollo de estas NIF, donde se publicaron 41 normas que se buscan mejorar esta comparabilidad financiera que tienen las empresas. Ya en el 2021 en neto, ya se dio la creación de una nueva organización, que es la IRC, y el nacimiento de las NIF, que estas reemplazan a la IRC, ya que se comenzó por eso para poder actualizar estas normas y tener más fundamentos, más formas para ampliar las normas que ya anteriormente y estas poderse adaptarse mejor a las empresas. Ya en el 2005, la adopción de la Unión Europea, donde se adopta estas normas de manera obligatoria, que son las NIF para sus empresas que ya están cotizando en la bolsa. Y del 2005 a la actualidad ya se dio lo que es la expansión mundial, ya que más de 140 países ya adoptan estas normas internacionales financieras para una contabilidad estándar, para que éstas se puedan comparar con mayor facilidad. Por otro punto, en el Perú, su implementación nacional se dio es abarcado mediante la Superintendencia de Mercado de Valores, que esta lidera su aplicación. Mediante la actualización de sus sistemas contables y la adopción de esta norma. Bien, ahora hablemos sobre el alcance y aplicación de la NIF en la práctica profesional. Bueno, el alcance global de las NIF esto se dio adoptando, ¿no?, más de 40 países, que estas buscan un lenguaje contable común, que esta garantice que la información contable es fiable y sea comparable, siendo así que se aplica tanto para grandes empresas como para pymes, que se están dando actualmente, ¿no? Segundo punto es la aplicación de las prácticas contables, que se define como reconocer, medir y presentar la información financiera de la empresa, siendo esta que se basa en principios, juicios profesionales y no a unas reglas rígidas que se estaban proponiendo. Por otro punto, tenemos que también estos promueven una transparencia y confianza en los estados financieros. Por otro punto, es el impacto en el profesional contable. Bueno, por el surgimiento de estas normas exigieron una formación continua, una especialización técnica, una capacitación, donde éstas puedan requerirse unas habilidades de análisis financiero, interpretación y uso tecnológico, donde además los contadores deben mantenerse actualizados de forma de las reformas que se están dando en la IAS. El cuarto punto es de beneficios de su aplicación. Bueno, su beneficio de estas normas es que mejora la calidad y la transparencia de la información financiera que da y así facilita lo que es el acceso
capital internacional, es decir, más inversionistas, una mayor integración global, lo que permite mayor comparabilidad entre estas empresas y mejor toma de decisiones. Y por último tenemos el reto de la aplicación, donde para la capacitación de estas normas, si bien tiene un alto costo para la implementación y la necesidad para esta capacitación constante. Siendo así que en sí hay varios que se están resistiendo a estos cambios con complejidad normativa, pero aún así se requiere la adaptación continua. Y tenemos el desafío normativo y fiscal. Bueno, la NIF y la normativa tributaria peruana, la SUNAT, esto no siempre coincide en lo que es en sus cobros o en sus registros, obligando esto que la empresa lleve doble registro contable y doble fiscal, lo que implementa una carga incentiva y la corrupción, donde en sí, si bien para la SUNAT, algunos movimientos no deben estar contabilizados, pero para contratar así, esto es lo que genera lo que es la corrupción. Siendo así, esta resistencia al cambio, donde algunas organizaciones muestran este rechazo por la falta de conocimiento, capacitación que éstas tengan, o el temor de las acciones y errores que se puedan dar en el proceso. Además que la percepción de las NIF no se adapta en el contexto nacional, siendo esto que para poder superar estos retos implica fortalecer la cultura contable, invertir lo que es en la capacitación y promover la amortización en las normas internacionales y la inspiración local. Que esto nos ayuda a las empresas para poder, en cierta manera, poder evitar, pero en sí no, porque no coinciden con lo que es la misma normativa. Bien, continuando con los organismos internacionales y nacionales emisores. En este caso tenemos 3 organismos internacionales, que son el ISB, el IFRC y el IFRC Foundation. En el caso del ISB, ellos se encargan de actualizar y emitir las NIF que sean necesarias para el control de todos los manejos que se realizan en una empresa, ¿no? Esto para realizar la armonización contable internacional, en el cual todos los países de alguna manera se vean beneficiados, ¿no? En que estos distintos países puedan de alguna manera puedan ser transparentes y útiles para la toma de decisiones, ¿no? Luego, la entidad IFRIC se encarga de interpretar las NIF y solamente es cuando sean dudas, más que todo. Y encontramos que las muestran es el IFRCIC o la SIC. Todo para aclarar las dudas o casos específicos que se encuentren. El IFRC Foundation es una organización sin fines de lucro que se encarga de supervisar tanto al ISB y al IFRIC, en el cual ellos se encargan de nombrar a los nuevos miembros de estas 2 organizaciones para así garantizar la independencia y la transparencia de estos. Luego tenemos los organismos nacionales, que son entidades que regulan y son las que hacen que las normativas estén adecuadas para el Perú, más que todo. Esto no es internacional, solamente se da en el Perú, para así adaptar a las necesidades, a oficializar acá en el Perú y llegar a supervisar y aplicar las diferentes NIF. En este caso tenemos la CNC, que es el Consejo Normativo de Contabilidad, que se encarga de oficializar las NIF. También esto ayuda para que sea comparable, confiable y de alguna manera que sea uniforme en toda la contabilidad del Perú. Tenemos luego la SMB, que se encarga de exigir el cumplimiento de las NIF. Y estas se encargan de supervisar más que todo las empresas que entran en el mercado de valores,
ustedes alguna vez habrán visto en una plataforma de la SMB, ustedes pueden encontrar mayor transparencia, porque si buscan una empresa que tiene bastante movimiento, pueden encontrar sus estados financieros y más. Además, también tenemos a la SUNAT, en la cual aplican normas tributarias que influyen en la aplicación de las NIF. Siguiente. Tenemos las diferencias entre normativa contable internacional y nacional. En este caso, en el ámbito de aplicación, en la normativa internacional es el hecho de que se aplica en 140 países con enfoque global y comparabilidad internacional. En el caso de la normativa nacional acá en el Perú, se aplica únicamente aquí, adaptada a la realidad legal, tributaria y económica que tenemos. En caso de los organismos emisores, en los internacionales tenemos el IASB, el IFRS Foundation y el IFRIC. En caso del Perú tenemos el Consejo Normativo de Contabilidad, la SMB y la SUNAT. En caso de objetivos principales de ambos, en los internacionales tenemos la transparencia, comparabilidad, utilidad para inversionistas y acreedores y usuarios internacionales. En caso del Perú, es el cumplimiento legal, tributario, además de que la presentación de los estados financieros estén correctamente hechos. Luego tenemos por enfoque normativo. En el caso de internacional, están basados en principios que permiten un juicio profesional. En caso del Perú, están basadas en reglas estructuradas con un plan contable detallado, uniformidad versus la flexibilidad. En las internacionales tenemos que son más flexibles, admiten distintos tratamientos si cumplen la presentación fiel. En el Perú son más uniformes, buscan la igualdad en todos los registros contables de todas las empresas. El otro criterio es el lenguaje y la adaptación, que en el caso del internacional, emiten en inglés y luego son traducidas correctamente. En caso del Perú, son redactadas y aplicadas en español, ajustadas al marco tributario y normativo peruano. Bien, en el caso práctico que nosotros tenemos, es sobre la NIC 1, presentación de los estados financieros. En este caso tenemos que la empresa constructora tiene una máquina que lo ha adquirido en enero de 2011. Estima que tiene una vida útil de 10 años, cuyo valor en libros al 31 de diciembre de 2019, al momento de su compra fue de 120.000 soles. Y de depreciación acumulada hasta esa fecha es de 96.000. En marzo de 2020 se decide ponerla a la venta y se solicita en el valor de mercado, siendo una tasación por un perito un monto de 36.000. A solo en el traspaso de riesgos, sino en el control del bien o servicio. Asimismo, se señala que de tener la intención de venderla, incurrirá en gastos de 7.500. Nos piden determinar el valor para clasificarlo como activo no corriente mantenido para la venta. Bien. Bueno, en la imagen que nos muestra en este caso, básicamente se pone el valor contable que es el precio de... Bien, básicamente la NIF 15 nos habla sobre los ingresos, actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes, que es básicamente en que las mismas empresas que tienen la misma actividad económica no pueden realizar contratos sobre ventas o compras, ya que ambos tienen la facilidad de satisfacer la demanda de cada uno, y eso no es la idea más que todo. Y como conclusión tenemos que el estudio de fundamentos de la contabilidad no solo permite comprender la disciplina al momento de registrar las operaciones, sino que también constituye un sistema de información indispensable para la transparencia y la toma de decisiones en distintos ámbitos de la empresa. Siguiente.
Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado a todos los